pienso yo, es un poquito difícil, porque no realmente tan difícil, ¿verdad? Pero es un poquito teológico, si se le pudiera llamar, un poquito teológico. Vaya por favor a su Biblia y busque el capítulo 5 del libro a los Romanos, amén. Romanos capítulo 5, gloria al Señor. Quiero leer con usted el verso 1 y el verso 2, ¿lo tiene? Gloria al Señor. Romanos capítulo 1. ¿Alguien le quiere dar lectura? Se lo agradecería. Amén. La palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire usted, justificados pues por la fe. Ahí como está, cierre sus ojitos, ayúdeme a hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, queremos primeramente darte gracias porque nos das la oportunidad de estar en esta casa, de estar en este lugar donde dice tu palabra, Señor, que por boca de tus sacerdotes el pueblo adquiriría sabiduría. Señor, te damos gracias porque yo creo personalmente que eres un Dios que nos permite conocer el propósito de tu corazón, el propósito de tu voluntad, Señor. Y sé que llegará el momento pleno donde tu iglesia, todos aquellos que fueron llamados para ser parte, Señor, de este conglomerado, podamos llegar al conocimiento pleno de tu palabra, de tu evangelio. Señor, te suplico en el nombre de Cristo Jesús que la palabra, la semilla que va a ser depositada en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, sea, amado Dios, una tierra tan fértil, tan buena y tan bien preparada, Señor, que empiece a dar fruto conforme a tu palabra. Señor, todo espíritu en contra lo ato, lo echo fuera en el nombre de Cristo, y declaro, Señor, que aún los aires, así como una onda frecuencial, Señor, yo declaro, Señor, que aún esta palabra estará siendo esparcida por los aires, Señor, a través de tu espíritu, a través de tus espíritus ministradores, a través, Señor amado, de aquellos seres celestiales que has puesto para respaldar esta obra, Señor. Yo declaro que esta palabra estará siendo conocida aún por aquellos, Señor, que a la distancia están en un mismo espíritu con nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 5, lo tiene, ¿verdad? Lo leímos. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hablarle, hermano, de un tema que le pusimos por nombre la justificación de los pecados del hombre. Mire que es algo que el apóstol Pablo gastó aproximadamente 5 o 6 capítulos del libro a los Romanos para enseñarles a la iglesia, para enseñarle al pueblo de Jesucristo que estaba en Roma en ese entonces, acerca de la justificación. Déjeme antes que nada decirle el concepto etimológico o la palabra, ¿verdad? Justificación. ¿Qué quiere decir justificación? Bueno, justificación tiene que ver con el hecho de justificar. ¡Wow! Dicen, ¿qué definición tan bárbara acaba de dar el pastor, ¿verdad? Bueno, justificación quiere decir pasar por alto los errores o los pecados de una persona. Como estamos en el contexto bíblico, la justificación tiene que ver con pasar por alto nuestras faltas. Una de las razones por las cuales el Señor tuvo que
justificar al hombre, hermano. Yo le suplico que me ponga toda la atención posible. Hoy vamos a hablar doctrina. Hoy vamos a hablar un poquito de los cimientos de la iglesia. Hoy vamos a hablar un poco, amado hermano, de aquella fuerza que hace que nuestro caminar sea más sólido día tras día. La doctrina es lo que hace. La doctrina hace que tu caminar cristiano, tu caminar en el evangelio sea cada vez más sólido. Entonces el apóstol Pablo habla a los hermanos de Roma, a los cristianos que estaban en Roma, y les empieza a enseñar un poco acerca de este término justificación. Era algo muy importante, hermano, porque usted se recordará que el hombre y Dios estaban de una manera peleados. ¿Cuántos dicen amén a esto? El hombre y Dios estaban de una manera peleados. Dios estaba distanciado de la humanidad. Dios no podía tener una relación como la que tenía en el jardín del Edén con los seres humanos a causa de los muchos pecados que tenía el hombre. Entonces dice la Biblia que el Señor buscó la manera de reconciliar, de tal manera que Jesucristo, dice Colosenses, a través de Él reconcilió todas las cosas. Y no solo las cosas de aquí de la tierra, sino que hubo de haber reconciliado también algunas cosas que no son de aquí de la tierra. Pero en lo que compete al hombre, en lo que compete a la humanidad, el hombre no podía ser aceptado por Dios tan fácilmente, no sin el sacrificio de Jesús. Entonces Pablo es lo que está trabajando con la iglesia de Roma. Pablo les empieza a predicar a través de una carta a los hermanos de Roma y les empieza a dar doctrina. Mira que es algo bien hermoso, porque a Pablo se le conoce como un perito arquitecto de la iglesia. Era un apóstol, si se pudiera decir. Dentro del apostolado había diversos géneros apostólicos. Había apóstoles que eran enviados a evangelizar. Había apóstoles que habían sido enviados a enseñar, como Bernabé era un apóstol maestro. Silas era un apóstol que evangelizaba a la par con Pablo. Pablo era un apóstol también. Entonces, dentro del género apostólico había ciertas líneas, ¿verdad? Pero a Pablo se cataloga como un perito arquitecto, una persona que tiene los planos de una construcción. Y a través de las cartas que él escribe, es la manera como él construye, edifica a la iglesia. Pablo es uno de los apóstoles, si se pudiera decir, el único de los apóstoles que trabajó con doctrina para la iglesia. Ahora, este tema de la justificación del hombre era algo muy central en el evangelio. ¿Usted se recuerda el Imperio Romano? El Imperio Romano era politeísta, tenía muchos dioses. Adoraba al dios del fuego, adoraba al dios de la guerra, adoraba al dios del agua, adoraba a la diosa de la belleza, adoraba muchos dioses, muy similar a lo que hay hoy en día. Mucha gente adora a un dios para cada situación, ¿verdad? Si hay solteros y no se han casado, ¿a quién le piden? A San Antonio, ¿verdad? Lo ponen de cabeza, pobrecito San Antonio. A la mala. Por si no quieren, para que sientan lo que es la presión, ¿verdad? Entonces, de la misma manera como hoy en día la gente tiene diversas deidades y ellos creen que son justificados a través de lo que hacen. Ellos creen, por ejemplo, que para ser perdonados dentro de su religión, si vamos al Islam, ellos tienen que inmolarse. Ellos tienen que de una manera, a través del sufrimiento o de la muerte propia, alcanzar un nivel de perdón o un nivel de justificación.
Pablo está hablando con una iglesia que tiene muchas deidades a las cuales quiere agradar. Roma era un país politeísta, muchos dioses, y la iglesia que estaba emergiendo, la iglesia que estaba naciendo, tenía que ser enseñada a través o a razón de ello. El tema que Pablo aborda en el capítulo 3, 4, 5 y 6 de su carta a los romanos es la justificación. La gente creía que tenía que ser justificada, pero para poder ser justificada debía de hacer una serie de cosas. Ahora, déjenme ir suavecito porque miren que en San Juan capítulo 14, verso 27, una de las cosas que el Señor desea para la iglesia, palabras del Señor Jesucristo, mi paz, bueno, dice ahí la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Miren que una de las cosas que Dios a través de Cristo quería era traer paz para la gente. Pero no podía haber paz sin antes haber sido justificados con Dios. Miren que es tremendo, porque el hombre y Dios eran como enemigos, hermano. Y ya vamos a ver enseguida. El hombre, no había nada que justificara la acción del hombre delante de Dios. Era pecador. Entonces el hombre necesitaba ser justificado y Jesús, el deseo de él era que a través de él la gente recibiera paz. Ahora, mire esto. ¿Por qué era necesario ser justificado? Ahí le dejé un texto, bueno, dos textos. ¿Por qué era necesario que el hombre fuera justificado? Bueno, porque la Biblia decía o dice que no hay justo ni aún uno. Aunque yo quisiera pararme, hermano, y decir, yo estoy bien con Dios y no necesito de Cristo, la Biblia en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Y como no hay justo ni aún uno, necesitas ser justificado. Eliseo Lara, necesitas ser justificado delante de Dios, porque para Dios aquí en la tierra no hay ni un justo. No, pero yo soy bueno, mira que yo no fumo, yo no tomo, le soy fiel a mi mujer, no, yo no miento, lo único que me falta es ir a la iglesia, sí, pero necesitas ser justificado. ¿Por qué? Porque delante de los ojos de Dios no hay justo, ni aún uno. Entonces la Biblia dice, todos se desviaron. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Cuando el apóstol aborda el tema, empieza primero a decirle a la iglesia, ustedes tienen que saber algo, iglesia. Tienen que saber que tienen que ser justificados. No, pero yo soy bueno. Qué bueno que seas bueno, pero tienes que ser justificado. Esto es doctrina, hermano, porque a veces la iglesia cree o creemos que somos tan buenos, que Dios debería poner una alfombra roja para nosotros. ¿De veras? A veces creemos que somos más buenos que Dios, pues. Más misericordiosos que Dios. Entonces, una de las cosas que la iglesia tenemos que aprender es, Dios mira a un pueblo, a una simiente adámica no justa, injusta. Ahora, cuando viene el Señor es otra historia, porque a través de Él somos justificados. Pero mire esto, ¿por qué era necesario ser justificada usted y yo? Porque la Biblia dice que no había justo, ni aún uno. Simple y sencillamente por eso. Porque no había quien buscara de Dios. Hermano, usted va allá afuera, bueno, mire para atrás.
¡A bárbaros! ¿Saben por qué está vacío? Porque no hay quien busque de Dios. ¿Verdad que sí? Hermanos, si hubiera quien buscara de Dios, esto abierto y gente para los alrededores. Pero no hay. Usted tiene que invitarles al chino para que vengan. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero muchas iglesias o muchas personas programan actividades para atraer gente. Y les vamos a dar esto. Qué bueno. Es parte de, ¿verdad? No es malo. Pero la Biblia dice, no buscan a Dios porque no hay justos en la tierra. Entonces lo primero que la iglesia, usted y yo tenemos que saber, amado, es que no somos justos. Aunque ya seamos cristianos, no somos justos. Hay quien nos justifica, gloria a Dios. Pero sin esa justificación, el Señor nos mira como impíos. Voy a llevar suavecito porque quiero que miren la importancia de ser justificado. Primero quiero que vea esto. Todos tenemos que ser justificados. No es por lo bueno que eres. No es por los $100,000 que diezmas al año. No es por los 200,000 de ofrenda que pones en el alfolí. No es por la predicación o la alabanza. No eres justificado por ello. Yo quisiera decir, vamos a orar porque el Señor justifique a los que diezmen $200,000 y compramos una iglesia. Pero sería el más grande mentiroso de la historia. Porque no hay justificación por obras. Todos tenemos que ser justificados. Por eso es que oramos en el nombre de Jesús. Porque si no oramos en el nombre de Jesús, el Padre nos mira pecadores. Y Dios no escucha a los pecadores. Mire esto, no oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidieres en mi nombre, dijo el Señor, ¿verdad? Para bautizar, sí dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para orar, ¿por qué? ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque cuando nosotros venimos en el nombre de Él, estamos diciendo al Padre, ¿sabes qué? Yo por mis obras no merezco nada. Yo no merezco nada, pero por lo que Él hizo, ahora merezco. Dice el verso 2 del 5 que leyó el hermano Eliseo. Ahora tenemos entrada a esta fe o a esta gracia. Entonces, como primer punto, amado hermano, era necesario que fuéramos justificados. ¿Por qué? Dice, yo le voy a decir algo así. A veces ni siendo cristianos buscamos a Dios. ¿Verdad? No quiero ver a nadie. Lo malo es que tengo la computadora que me da el reflejo. Ni yo me quiero ver. Pero a veces ni siendo cristianos buscamos a Dios. Porque buscar a Dios tiene ciertas características, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando una persona tiene un encuentro o ha estado en la presencia de Dios, aún su rostro cambia. ¿Verdad? Se recuerdan a Moisés cuando subía al monte y bajaba con una cara de diablo que ni él podía. No, ¿verdad que no? No, su cara resplandecía. Dice que se tenía que poner un velo a causa de... Cuando el Señor bajaba del monte de orar, ¿verdad? Cuando tú buscas a Dios, cuando yo busco a Dios, mi apariencia física cambia, hermano. Algo nos hace ver diferentes. Empezamos a brillar. ¿Sabe qué? He escuchado comentarios de gente que no es cristiana, pero que enseguida reconoce a los cristianos. ¿Y sabe qué dicen? Es que tiene un brillo diferente. Pues por eso. Porque buscan a Dios. Porque hay otras cosas que la gente puede buscar. Puede buscar... ¿qué podemos buscar en esta vida? Podemos buscar la riqueza. Podemos buscar la honra personal. Yo quiero ser licenciado en teología. ¿Para qué? Para que cuando me anuncien como predicador allá en Asheville y en Brevari, en el encuentro y en el reencuentro, digan, el licenciado Eliseo. Eso es buscar honra, ¿verdad? Y no es malo, porque el Señor da honra a sus siervos. El problema es que la honra se nos suba a la cabeza y después ya no querramos saludar sino dar autógrafos, ¿verdad? Entonces,
no hay quien busque a Dios. Por eso tenemos que ser justificados. Porque no hay quien busque a Dios, hermano. Pablo le empieza a enseñar a la iglesia en Roma. No a la iglesia católica. No va a pensar que la iglesia católica. Porque la iglesia católica apareció como 300 años después. Aunque ellos digan que nació con Pedro. Pedro nunca fue a Roma. ¿De veras? La iglesia católica se sucedió cuando Constantino, pero eso es historia, 300 años después, 3 siglos después. Sí, el hermano fue el que tuvo la culpa ahí. Se llama Constantino, el emperador, ¿no? Que fundó Constantinopla. Sí. Ya hasta se me olvidó que le estaba diciendo. Entonces tenemos que ser justificados, iglesia. Pablo le está enseñando a la iglesia de cristianos que está en Roma, no a la iglesia católica. La iglesia católica en ese entonces todavía no aparecía. Ahora, como la iglesia de cristianos que estaba en Roma estaba siendo influenciada por la cultura romana. Y como la cultura romana enseñaba que tenía muchos dioses y que tenía que ser justificado delante de ellos a través de las obras, Pablo les empieza a enseñar. Sí, espérate, sí tienes que ser justificado. ¿Por qué? Porque delante de Dios no hay justo ni aun uno, pero te voy a enseñar. Y sigue enseñando Pablo enseguida. Mire, ¿por qué también era necesario ser justificado? Porque éramos enemigos de Dios. El verso 10 al 12, no había justo, no había quien buscara a Dios, todos se habían desviado. Y en el 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué era necesario ser justificados delante del Padre? Porque éramos enemigos de Dios, hermano. Mire qué tremendo. El hombre peleando con Dios. Está difícil eso, hermano. Yo le tengo miedo a las peleas ahora, porque ya estoy viejito, pero antes no. Hoy ya trato de guardar mi distancia y hablar sabiamente, porque dice la Biblia que al que habla mucho le rompen la boca. Así dice. Un proverbio por ahí así dice. Entonces, imagínese una persona que es enemiga de un hombre. ¿Cómo vive? Ay, viene ese desgraciado, yo me voy a dar la vuelta. Ay, ese sí no lo puedo ni ver. ¿Cómo actúa una persona que es enemiga de alguien? Hay rencor, hay resentimiento, no hay paz. Pues la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Ha escuchado gente decir, Dios no existe? Y lo dicen de una manera tal que expresan como enojo, resentimiento. Así éramos nosotros, hermano. Enemigos de Dios. No, yo para ir a esa iglesia de locos, aleluyas. No, yo prefiero aquí. Y yo me voy a morir aquí, me decían. Algunos. Y yo nunca voy a ir. Éramos enemigos de Dios. No queríamos nada con Dios. Por eso también necesitábamos ser justificados. Mire qué tremendo. Justificados por no ser justos. Justificados por no buscar a Dios. Justificados por desviarnos del camino de Dios. Y justificados por ser enemigos de Dios. En pocas palabras, Dios no nos escuchaba. Por eso cuando el Señor sana al cojo, por ahí en el Evangelio de Juan, al ciego, que llega al templo y todos le dicen, wow, tú eres el ciego, sí. ¿Y quién te sanó? No, pues Jesús. No, pero si ese Jesús es un pecador, pues quién sabe, a mí me sanó. No, pero ese Jesús no es esto y lo otro, pues quién sabe, a mí me sanó. Y ustedes saben, le dijo a los fariseos, que Dios no oye a un pecador. Hermano, perdóneme. Una cosa es ser pecador y no reconocerlo, y otra cosa es ser pecador y reconocerlo y pedir perdón. Porque todos somos pecadores, convengamos en ello. Yo no me puedo quitar el saco y decir, ustedes pecadores, porque yo aquí el único soy santo.
o el único santo soy yo. Se me traba la lengua, ¿verdad? Se me lengua la traba, ¿no? Eso por ahí. Yo no puedo decir aquí el único santo soy yo. Todos estamos en el mismo costal. Unos pecamos más, otros pecamos menos, pero todos somos parte de. Ahora, a razón de esto tenemos que ser justificados, hermano. No podemos acercarnos a Dios sin una justificación, o si quien nos justifique. Mira la importancia. Ayer me eché mis chelas, me puse bien cuete, y hoy en la mañana me estoy, Padre, perdóname, porque estoy bien crudo y ya no quiero que me den la cruda. Al otro día pedimos perdón, hermano. O ayer me fui al pasito duranguense, ¿verdad? ¿Verdad? O esa es quebradita, ¿verdad? No es pasito duranguense. Y hoy estoy en la iglesia. Hermano, perdóneme. Yo le dije, esto es doctrina. No es así. Dios no oye a los pecadores. Para que Dios nos oiga, para que Dios nos acepte, tenemos que ser justificados. Dice el verso 1 del 5 que se leyó, por Jesucristo, por la fe. Ahora, ¿en qué consiste la justificación? Mire esto. Es que, hermano, yo quiero invertir Biblia en la iglesia. El Señor me hablaba un poco hace unos tiempos y me llevaba precisamente a la doctrina. O sea, la iglesia sabe que sepa adorar, que sepa orar, que sepa esto, que sepa lo otro. Así, ¿cómo lo va a aprender? A través de la Biblia. No a través de los 10 pasos para evangelizar, no a través de los 10 pasos para guerra espiritual, no a través de los 10 pasos para profetizar, no a través de la Biblia. Entonces, ¿en qué consiste la justificación? Mire Romanos 3:24, ¿se lee? Sí, se lee. Siendo justificados gratuitamente. Ahí déjenme hablar porque lo que está de rojo son los puntos que le quiero conversar. Somos justificados por los diezmos. Qué bueno, pastor, al fin que ni diezmo. Por eso no diezmo, dirán algunos. Somos justificados por la siembra. Somos justificados porque salimos a predicar allá afuera, puerta por puerta. ¿Cómo somos justificados, iglesia? Por la gracia. Siendo justificados gratuitamente. No nos cuesta nada, es la gracia. No nos cuesta nada. Así que permítame desilusionarlo si usted creía que por su mucho trabajo, que porque se desvela hasta las 3 de la mañana haciendo un bosquejo, el Señor lo va a justificar. No. Perdóneme. Somos justificados gratuitamente por su gracia. No nos costó nada. Ni nos va a costar nada. ¿Por qué más? A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, mire esto, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ese me gusta, hermano. Y yo me agarro de ese verso, porque ¿sabe qué quiere decir? Que todo lo que hice allá en el mundo, cuando vengo a las cosas del Señor, el Señor no los toma en cuenta. Eso quiere decir. Yo robé, yo maté, yo violé, yo me drogué, yo forniqué, yo adulteré, yo fui de los Zetas, de los X, de los Y, no sé de los cuales más. Yo fui del club del Chapo. Amén. Cuando vienes a los pies de Cristo, Él pasa por alto todos, dice ahí, todos los pecados cometidos anteriormente. Y ahí quiero decirle algo, hermano. Si Dios ya me perdonó porque fui un mal esposo, ¿por qué hoy tengo que estar con esa culpa? Si Dios ya me perdonó por ser una mala mamá,
¿por qué hoy tengo que estar con esa culpa? Si dice ahí, Él me justificó pasando por alto todos mis pecados. Todos. Es decir, en otra palabra, la iglesia no puede vivir con la culpa de algo que cometió o que hizo antes de venir a los pies de Cristo. No puede, porque el Señor pasó por alto todos esos pecados. Digo, mira, no me di cuenta de todo eso. Borrón y cuenta nueva, desde hoy comenzamos. Eso es justificación. Yo no concibo en mi cabeza, hermano, que la iglesia se esté culpando hoy por el perrito que apachurró con la bicicleta cuando era niño. Pero hay gente que se culpa y que no entra en el reposo de Dios y que no logra entrar en el Canaán de Dios. ¿Por qué? Porque todavía se está culpando de lo que cometió antes de venir a Cristo. Y mi Biblia dice, justificación es pasar por alto los pecados cometidos. Antes, no después. Es decir, el que peca ya conociendo son otros 20 pesos. Yo no voy a entrar hoy ahí. Si yo peco después, ahí sí ya hay consecuencias. Ahí sí ya hay consecuencias. Yo le he platicado esto a usted. El texto que dice, no erréis, Dios no puede ser burlado, todo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si yo sembré adulterio allá, ¿voy a cosechar adulterio acá? Porque Dios pasó por alto todo esto. Ahora, si yo adultero aquí, el Señor no va a pasar por alto eso. Ahí sí tengo que cosechar. Ahí sí tengo que. Entonces, la iglesia muchas veces está culpándose por lo que hizo anteriormente. Mira qué error de la iglesia, pagar porque le perdonen los pecados. Échate 3 Aves Marías, 2 Padres Nuestros, 2 tequilas con sal y a ver qué después más te echas, ¿verdad? Pero algo échate. Y te van a perdonar tus pecados. Yo no concibo eso, hermano. La iglesia no puede seguir con la mentalidad en este año de la renovación. No puede seguir con la mentalidad de que lo que hizo cuando Pancho Villa era revolucionario va a afectar su vida espiritual hoy. No, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Él pasó por alto. Pasar por alto quiere decir, no me interesa lo que hiciste antes de conocerme. Me interesa quién eres después de conocerme, pero antes no. Mire qué hermoso. Por eso es que el Señor no apedreó a la adúltera que le llevaron, ¿se recuerdan? Cuando los fariseos le dijeron, no, la ley de Moisés dice que la matemos a pedradas por adulto. Y el Señor no. Se agachó, escribió, generación de víboras, a saber qué escribió en el polvo, ¿verdad? Pero algo escribió. Yo creo que les estaba escribiendo en el corazón, hermano, y que ellos de alguna manera supieron o entendieron. Por eso fue que no pudieron apedrear. Pero, porque el Señor pasa por alto. ¿Qué tú hiciste antes de? Es historia del pasado. Yo no puedo estar, amado hermano, yo no puedo estar culpándome de lo que hice en el pasado. Porque el Señor ya no se acuerda de ello, ya me perdonó por ello. Y dice que una vez que se hace juicio por algo, ya no se puede hacer juicio 2 veces. Ya una sola vez y ya. Te perdoné, sí te perdoné. Dios no es como nosotros, que perdonamos a medias. Dios no dice, te voy a perdonar, desgraciado, pero vas a ver, me las vas a pagar. Dios no es así. Dios perdona y olvida. Dios no es como nosotros, que yo perdono, pastor, pero no olvido. No, Dios no es así. Dios perdona y olvida. ¿Qué hiciste? No, yo ni me acuerdo qué hiciste. No, pero Señor, acuérdate que yo apedreaba a tus discípulos. Pablito, yo no me acuerdo de eso, Pablito. Sí, Señor, pero fíjate que yo les di el visto bueno para que apedrearan a Esteban. Pablito, ¿cuándo pasó eso, Pablito?
Ay, Señor, pero fíjate que yo los sacaba de las iglesias porque me caían gordos y los llevaba allá al tribunal con el Sanedrín para que los mataran. Y Pablito, ¿cuándo pasó eso? Yo ya todo eso lo pasé por alto. Entonces, amada iglesia, no podemos estar viviendo con las culpas del pasado. Por muy malo que haya hecho, por muy malo que haya sido, por muy doloroso que haya sido, no podemos seguir culpándonos por los pecados antes de venir al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor ya no los toma en cuenta. Satanás si viene, acuérdate, no te hagas. Acuérdate que por tu culpa aquel se fue al mundo. No te hagas, acuérdate que tú fuiste el causante de aquello. Tú fuiste el que provocó esto. No. Pero Dios dice, yo ya pasé por alto todo eso. ¿Por qué te están cobrando doble lo que yo ya pagué? Mira qué tremendo. La iglesia en Roma estaba creciendo con esta enseñanza. Por eso Pablo tiene que enderezar la situación. La iglesia en Roma estaba creciendo con la idea de que todo lo que ellos habían hecho antes de venir a Cristo, Dios se los iba a cobrar. Porque Dios tiene que cobrar y es justo y su justicia. Y Pablo viene y le dice, no, espérense, les voy a enseñar. No es así. Cuando ustedes vinieron al Evangelio, el Señor pasó por alto. Eso es justificación. Y el último dice, ¿en qué consiste la justificación? Para demostrar en este tiempo su justicia, el verso 26, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica a quienes. Entonces, necesitábamos una justificación. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque no había justo ni aun uno, porque no había quien buscara a Dios, porque todos se habían desviado. Romanos 3, del 23, 22, 23, 24, por ahí. ¿Por qué más necesitábamos justificación? Porque éramos enemigos de Dios. ¿En qué consiste la justificación? En que a mí no me cuesta nada. ¿Me costará un ayuno, pastor? No. ¿Me costará pararme a las 5 de la mañana a orar, pastor? No. La justificación. No le estoy diciendo que no ore, que no ayune, por favor. Gloria a Dios, dijeron algunos, ¿verdad? Qué bueno, no. Pero no es por eso que somos justificados. Ahora, mire esto. ¿Quiénes son justificados? Solamente, aquí hay algunas cositas de que hablar, hermano. Porque hay quienes, ¿usted ha escuchado de la predestinación? Predestinación tiene que ver con aquellas personas a quienes el Señor escogió antes de venir a la tierra. Ejemplos de predestinados para salvación o para propósito: Jeremías, Juan el Bautista. Ejemplos de predestinados para perdición: Judas, Faraón el de Egipto. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo les quiere decir a la iglesia acerca de quiénes pueden ser justificados, probablemente se levantó alguien y dijo, pastor, hermano Pablo, fíjese que yo creo que los únicos que Dios puede justificar son los buenos o los judíos. Porque acuérdense que los judíos creían, y todavía creen algunos, que Dios solo con ellos y a los demás no nos quiere. Entonces, ¿quiénes son los justificados? Romanos 3:29 dice, pregunta el apóstol Pablo, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? Iglesia, ¿Dios es Dios de los cristianos solamente? Dios es Dios de todo el mundo. Que no lo obedezcan es diferente. Pero Dios es Dios de todo el mundo. Ahora, ¿no es también Él Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno. Ahora, ¿quiénes son justificados a través de la fe en Jesús delante de Dios? Todos. No, pastor, yo pensé que solo los que tenían pecados veniales o pecados chiquitos. No, todos.
Y ahí es donde vemos la gracia de Dios, ¿verdad? Donde gente mala, hermano, usted, algunos de los que estamos aquí no deberíamos de estar aquí porque somos re malos. O fuimos re malos en un tiempo. Yo no debería de estar acá. Yo no debería de estar acá. Pero la gracia de Dios se manifestó y dijo, no. ¡Pum! Me permitió venir, me permitió poner la fe en Jesús y me permitió ser justificado. Entonces, la justificación no tiene que ver con razas. Tampoco tiene que ver con posición. A los ricos Dios va a justificar. Oh no, hoy dicen que los ricos no heredarán el reino de los cielos. Muchas veces se nos enseñó que para poder entrar al reino de los cielos teníamos que ser muy pobres. Tan pobres, de esos pobres tan pobres, que ni para comer tuviésemos. Porque la humildad, porque como Lázaro, ¿verdad? Que estaba con el rico, Lázaro como era un mendigo. Y por mucho tiempo se nos enseñó el evangelio, perdóneme, el evangelio de ese tipo. No, la prosperidad no. Dios no quiere que te hagas rico, Dios no quiere que tengas carro, Dios no quiere, todo es vanidad, eso es malo. Y se nos predicó por mucho tiempo un evangelio de pobreza, hermano. Entonces, ¿de quién es Dios? ¿A quién justifica Dios? ¿Nomás a los ricos? ¿No? ¿O nomás a los pobres? Tampoco. Dios es Dios de todos. Dios es Dios de todos. Y tanto justifica a los ricos como justifica a los pobres. Tanto justifica a los buenos como justifica a los malos. Mire qué lindo esto. Por eso es que Pablo invierte 3-4 capítulos en la justificación. Dice, no, es que es importante que sepan, iglesia de Roma, es importante que sepan que ustedes son justificados. Primero, que necesitan ser justificados. No me vengan con el cuento de que son más buenos que el pan. No. No me vengan con el cuento de que ya, bien santo. No, necesita ser justificado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto, Romanos 3:20, no hay justo ni a uno. ¿De dónde sacó eso el Señor? ¿De dónde sacó eso Pablo? Del Antiguo Testamento. Acuérdense que antes no había Nuevo Testamento. Pablo usaba el Antiguo Testamento solamente. Todavía no estaba el último libro que se escribió por ahí por el año 60. Todavía no estaba el Nuevo Testamento. ¿De dónde sacó que no hay justo ni a uno del Antiguo Testamento? Y no me pregunte de dónde, ¿verdad? Porque ahí le voy a fallar, pero tengo una computadora por ahí que me puede ayudar. Entonces, ¿a quiénes justifica Dios? A los que ayunan, pastor. A los que oran. A los que vienen todos los días al culto. Dios justifica a los que tienen fe en Jesús. Amén. Y claro, hermano, por ahí enseguida le voy a entrar a otra cosa. Mira esto. Entonces, si es por fe, ¿dónde queda la ley? Esta es la pregunta de muchos. Si la justificación es por fe, entonces, ¿por qué se nos dio la ley? Y Pablo también contesta eso. Unos dicen, entonces si la salvación es por fe, ya no por obras, la ley mosaica o la ley del Antiguo Testamento ya no funciona sobre nosotros. Algunos han dicho, yo por eso no vivo bajo la ley. Y déjenme decirle que eso es un error doctrinal. Le voy a explicar por qué. ¿Dónde queda la fe entonces? ¿Dónde queda la ley entonces? Romanos 3:31. Me gustó esta versión, hermano. La palabra de Dios para todos dice así. Entonces, mire la pregunta del apóstol Pablo, porque yo he escuchado esto muchas veces. Entonces, dice, con la fe eliminamos la ley. ¿De qué ley está hablando? De la ley mosaica. Entonces, con la fe eliminamos la ley. Muchos evangélicos hoy en día le van a decir, sí, ya no vivimos bajo la ley. Y tienen razón, no vivimos bajo la ley, pero denme unos minutitos más. Entonces, con la fe eliminamos la ley. Dice el apóstol Pablo ahí, de ninguna manera. Por el contrario, confirmamos lo que la ley enseña. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley,
Dice por ahí también la Biblia que la ley es buena si se usa de una manera correcta. El apóstol Pablo a Timoteo 1:8 creo. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a quitar la ley, no. Pablo ahí les está contestando, entonces ok iglesia, ok pastor, si es por fe, ¿dónde queda la ley? No, espérense, es que la ley también es importante. La ley también es importante. Entonces ya no voy a comer puerco. Espérese. Entonces ya no voy a comer puerco, pues váyase, le iba a decir, ¿verdad? Ya no voy a comer camarones. Entonces el sábado. Espérese. La fe no quita la ley, sino que la fe nos hace entender el verdadero propósito de la ley. Por eso Jesús decía, ustedes oyeron que ojo por ojo y diente por diente. Eso era la ley. Pero viéndolo desde los ojos de la fe, a través de Cristo, Él decía, pero yo les digo, el que le diga necio a su hermano es un homicida. Les estaba dando la interpretación correcta de la ley a aquellos que no tenían fe. Por eso en Mateo 23 se les dice, ustedes diezman la menta, el eneldo, todo eso, el comino, todo eso, pero les falta una cosa, hicieron a un lado la fe. Porque hicieron a un lado la fe y las cosas espirituales no le pueden dar el significado real a la Biblia, a la palabra. Entonces, si la justificación es por fe, Pastor Pablo, pues le estoy diciendo a Pablo por si acaso usted tiene problema y se arregla con Pablo. Entonces, si la justificación es por fe, Pastor Pablo, ya no vamos a hacer obras. Sí, tiene que haber obras. Tiene que haber obras. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras. Porque hay quienes queremos, usted ha escuchado de aquellos que dicen, no, yo ya soy salvo, pero se siguen yendo allá a hacer lo que antes, o lo que no deberían hacer. No, ojalá y no piense en nadie, pero yo conozco un montón. O no, yo ya soy salvo, pastor, y Dios ya me perdonó, y no son mis obras, sino ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Hay personas que piensan que solo la fe los está salvando. No, la fe y la ley viene a ser la obra completa. ¿Por qué? Porque la ley nos viene a enseñar la manera como Dios quiere que vivamos. Por eso Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 8, dice, la ley es buena si se usa de la manera correcta. Entonces, por la fe nosotros somos salvos. ¡Qué bueno! Pero a través de la ley de Dios escrita en la palabra, nosotros podemos vivir una vida acorde a lo que Dios quiere y no perder nuestra salvación, amado. Es ahí donde viene el discipulado y donde viene la enseñanza y donde viene, mirad, esto no le agrada a Dios, esto tienes que perfeccionarlo, esto tienes que quitarlo, esto tienes que ponerlo, porque la ley, la fe nos justifica, pero la ley nos enseña a vivir justa, santa y piadosamente. Entonces, ¿dónde queda la ley? Van a la par. Para poder ser justificados, lo único que necesitamos es la fe. Pero la ley nos viene a enseñar cómo vivir bajo esa fe. Por eso Pablo les dice, no se hagan bolas, iglesia de Roma, no se hagan bolas. No solo es así. No hagan a un lado las obras. No, si es por fe ya no hago nada en la iglesia, pastor. Entonces, al fin que no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, usted haga todo y los diáconos. Mire, entre paréntesis. Usted sabe que en Hebreos 1, no me recuerdo el verso, pero creo que es el 14.
donde habla de los ángeles como espíritus ministradores. A ver, los diáconos, pónganme atención. Usted sabe que la palabra allí, donde dice espíritus ministradores, es espíritus diáconos. Y está hablando de ángeles. Ahí le vamos a llevar el ángel Marcelino, ¿verdad? O el ángel Lucero. El ángel. No, pero fíjate, de veras. Pareciera, y digo esto entre paréntesis porque no es el tema, pero pareciera que en lo espiritual hay diáconos, hay evangelistas, hay pastores, hay apóstoles. Por eso es que en la revelación de Apocalipsis, al apóstol Juan le dijeron: no te nos arrodilles porque somos consiervos. ¿Qué quiere decir consiervo? Tú y yo hacemos exactamente lo mismo. Somos colegas. Cierro el paréntesis, nomás era para que los diáconos ahí. ¿En qué estaba? Entonces, no nos hagamos bola, necesitamos la fe, pero necesitamos las obras. ¿Cómo obtenemos las obras? A través de la ley. ¿Por qué el Señor no quería que comieras cerdo? Porque el Señor quería que descansaras el sábado. ¿Por qué el Señor quería en la ley que no adulteraras, que no mintieras? Porque de esa manera le estaba enseñando el pueblo, a través de los 10 mandamientos, le estaba enseñando a vivir correctamente con él y con el prójimo. A través del día de reposo le estaba enseñando al hombre que debía de trabajar, sí, pero que debía de respetar el tiempo de Dios. ¿Me doy a entender? Era lo que le estaba... No era un día, era, ¿sabes? Este tiempo es de Dios, lo tienes que respetar. Por eso es que él decía, por eso es que la nación completa en Israel se detenía el día sábado. Nadie trabajaba, porque era el tiempo de Dios. Hoy no tenemos un día de reposo. Hoy vivimos en el reposo, pero también hay un tiempo que es de Dios. Y el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que vendría a ser el Nuevo. Hay tiempos que le corresponden a Dios. Déjenme avanzar porque ya voy 40 minutos. El propósito de la justificación. El verso que leímos, hermano. ¿Cuál era el propósito de los capítulos que se aventó Pablo ahí? Recuerda que estaba escribiendo una carta y no era computadora, copy and paste, no. Todo ahí con la... ¿Quién se las escribía? Silvano, ¿verdad? ¿Se recuerda? El propósito de explicarle al pueblo que tenía necesidad de ser justificado porque no había quien buscara de Dios, porque no había justo, porque se desviaban, porque eran enemigos de Dios. Todo el rollo detrás de esto era: si ustedes logran ser justificados, si ustedes logran poner su fe en Jesús, si ustedes logran vivir como Jesús quiere que viven, van a tener paz con Dios. Ese era el propósito. Enseñarle a la iglesia que a través de la justificación el pueblo podía reconciliarse con Dios. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz. Hermano, si ahora tenían paz, ¿qué tenían antes? Ayúdame, pensemos un poquito. Digamos, vamos al matrimonio. Si hoy viven en paz, ¿cómo vivían antes? Peleando. Por eso ahí más adelantito en el 5 y algo dice: vosotros que eran enemigos. Pero a través de la justificación hoy tenemos paz. Hermano, yo le voy a preguntar algo. ¿Será? Porque yo me lo estaba preguntando. Hay cristianos que no tienen paz. Hay cristianos que todavía se asustan con el sombrero del muerto. Hay cristianos que todavía su propia sombra los asusta, hermano. Hay cristianos
cristianos, hermano, que todavía están con el desosiego de decir, ay Dios mío, otra vez está lloviendo, Padre, ya van 2 semanas, llueve y llueve, y no voy a trabajar, no voy a comer, Señor, y no hay paz. Yo le voy a decir algo. Yo no tenía paz cuando no trabajaba. Pues claro, ¿cómo, verdad? Debía la traila, debía el carro, debía un montón de cosas que debía. ¿Cómo iba a tener paz? No tenía paz. Pero después aprendí, más bien dicho, el Señor me enseñó y de una manera muy hermosa, que no era con mis ingresos que yo pagaba los biles, sino que era con los ingresos de Él. Y me lo dijo de esta manera: ¿quién gana más en la viña del Señor? ¿El que está tocando las flautas en el parque o el que está en la viña? Estoy parafraseando la parábola de los obreros. El Señor que salió a buscar obreros, y los que estaban allá en la plaza sin hacer nada, huevonzotes, araganzotes, esos no ganaban nada. Pero los que fueron contratados, y aunque sea 1 hora, les pagó su denario. ¿De dónde vienen mis recursos? ¿Quién me paga los biles? Él me paga los biles. Ah, ya, pues está bien entonces. Entonces empecé a meterme más, ¿verdad? Y empecé a ver que el Señor mandaba los cuervos. Empecé a ver que el Señor mandaba los cuervos a comprarme lavadoras. Usted, se me descompuso mi lavadora. Un día oramos y fueron como 3 ofertas que me dieron por ahí. Y no necesitas una lavadora, una secadora. ¿Qué era, amor? Lo que se nos descompuso, la lavadora. Oh, sí, porque tenemos que cruzar de traila para lavar en tiempo de invierno. Y 3 ofertas. Oye, no necesitas una lavadora, la tengo nuevecita. Otros me decían, si quieres vamos y compramos una y después me la pagas. Y dije, no, señores, mejor oro y no me endrogo. ¿Verdad? Pero Dios provee. Entonces, tenemos paz para con Dios. Si tenemos paz, es porque antes no la teníamos. Y yo pregunto, iglesia, ¿habrá alguien que todavía no tiene paz? Póngase a cuentas con el Señor. Ay, pastores, que fíjese que yo todavía siento como que... póngase a cuentas con el Señor. Dígale, Señor, justifícame. Justifícame, por favor. Empiece a ponerle su fe a Jesús, hermano. Mire que aquí habría muchito de qué hablar, hermano. Pero si no hay paz en el cristiano, ¿en quién cree? ¿En quién cree? Si la paz la obtenemos por la justificación a través de Cristo, es por la fe a través de Cristo, y eso nos va a traer la paz. Ahora pregunto, si no hay paz, quiere decir que tampoco hay fe. ¿Me doy a entender? Es decir, si la paz la obtengo porque soy justificado por fe en Jesús, o sea, es decir, tengo fe en Jesús, recibo paz para con Dios. Si no tengo paz ahorita, quiere decir que no he puesto toda mi fe ahí. Porque si yo hubiera puesto mi fe ahí, hoy tuviera paz. Es el propósito del mensaje. Que la iglesia aprendamos a poner nuestra mirada en el Señor. A poner nuestra mirada ciegamente en el Señor. Porque Él nos justifica. Y el fruto de la justificación es que hay paz, iglesia. Hay paz. Hay paz. Y dice el verso que leímos al inicio, ¿se acuerda? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. El verso que leímos decía, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero es cuando hay justificación. Y la justificación viene porque creímos en Él. Toda nuestra fe está puesta allí. Entonces venimos delante del Padre y le decimos, Señor, fíjate que todavía me siento culpable, Señor, de lo que hice hace años. Y el Padre dice, ¿en quién crees? En Jesús, no problem. Ya no te sientas culpable.
Mira, Señor, que fíjate que pues ando un poco como que ya perdí la paz, como dicen algunos, perdí la paz. Fíjate que perdí la paz, Señor, y es que la situación, Trump nos quiere sacar, ¿verdad? El señor presidente trompeta nos quiere sacar, ¿verdad? Y perdemos la paz y llegamos donde el Señor, y el Señor nos dice, hijito, ¿en quién pusiste tu fe? ¿En el Señor que está hoy? ¿O en el morenito que estaba ayer? ¿O en quién pusiste tu fe? Ah, no, Señor, en Jesús. Entonces no te preocupes, ten paz. El propósito del mensaje, iglesia, es, habiendo sido justificados, tenemos paz. Y el verso que leíamos al principio dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Un tema muy doctrinal, si usted quiere. Un tema muy doctrinal, por no usar otra palabra, pero muy necesario para la iglesia. Muy necesario. Porque yo le decía hace un principio o hace unos momentos, la iglesia a veces piensa que no le debe nada a Dios. Yo ya soy pastor, pues ya Dios tiene responsabilidad de perdonarme, ¿no? Eliseo Lara Mendoza, cálmate, bájate de la nube en que andabas, porque todavía necesitas quien te justifique. No, pero fíjate que, Señor, ya yo soy tu siervazo, mira. No, espérate, todavía no buscas a Dios como lo deberías de buscar. Necesitas ser justificado. ¿Cómo logro la justificación? Creyendo por fe. ¿Cuánto me va a costar? Nada. Yo quisiera venderla, pero no, dice la Biblia que nada. Vendemos la justificación de $1,000 y juntamos 1,000, 2,000, 3,000. Padre, no podremos cambiar. Luego nos encomendamos a Dios por ahí con una iglesia, pero no es así. Los pecados no se cobran con dinero. Entonces, iglesia, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Quieres ponerte de pie? Por favor, yo ya termino.